Shalom, bienvenidos a esta clase de los patrones de hebreo. Estamos estudiando hebreo bíblico y en esta clase vamos a estar viendo cómo las palabras en hebreo tienen patrones, cada una de ellas. Y nosotros vemos, por ejemplo, en esta palabra que vemos aquí, avad, vemos nosotros diferentes palabras que están enraizadas a esta misma palabra. Un patrón está compuesto de raíz, con vocales, con prefijos o sufijos y también con dagesh. Nosotros vemos que esta palabra, por ejemplo, aquí en la imagen mostrada a la raíz de este árbol que vemos aquí o de esta planta, abad, vemos que es una raíz, un patrón de una palabra. Es decir, en el hebreo, en muchas ocasiones, la mayoría de veces las palabras están compuestas de un patrón. Y por ejemplo, en esta palabra abad, vemos nosotros estas letras que nos dan un patrón para poder encontrar otras palabras que vienen de esta misma raíz de palabra. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en la número 2 y vamos a estar viendo cada una de estas palabras que vienen en la misma raíz de esta palabra. Es decir, en esta imagen vemos aquí una raíz como este árbol, pero crece este árbol y tiene diferentes ramas, diferentes palabras, vamos a decirlo así, que estructuran un árbol de palabras, y así es como la mayoría de palabras en el hebreo están compuestas. Todas estas palabras tienen una raíz, tienen vocales, tienen prefijos, sufijos o dagesh también. Y nosotros vemos estos patrones en hebreo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo conozco los patrones de las palabras, no, voy a saber de qué está hablando cada palabra. De ahí voy a tomar la raíz de esa palabra para poder entender a qué me está llevando esa palabra, qué es lo que me está diciendo la raíz. Y voy a ver que todas las palabras que vienen de esta misma raíz, de este mismo tronco y que se dan a diferentes ramas, voy a ver yo que cada una de estas palabras, en cada una se encuentra este patrón, y cada una de estas palabras va a ser diferente, pero me va a llevar al mismo origen. Y así es como el hebreo se desarrolla. Usted va a encontrar que muchas de las palabras vuelven a una raíz de palabra, y esta palabra base es muy importante conocerlas, estudiar las palabras, estos patrones, para que nosotros podamos saber cuál es la raíz de esa palabra. Por ejemplo, aquí vemos nosotros una vez más la Ain, la Bet y la Dalet, igual que acá, pero aquí el Nikud ya no nos muestra que dice Abad como aquí, sino dice Ebed. Y cada una de estas, por ejemplo, aquí otra vez la Ain, la Bet y la Dalet, que es la raíz de esta palabra como un patrón, y lo vamos a encontrar en estas palabras. Por ejemplo, vemos aquí que tiene un sufijo y está la palabra. Acá tiene un, perdón, aquí tiene un prefijo y acá tiene un sufijo. Y vamos a ver que cada una de estas palabras, por ejemplo, aquí tiene una vocalización en medio de la palabra, la vav, que es en función de o, como hemos estudiado en otras de las clases. Y vemos nosotros, por ejemplo, aquí que no nada más tiene la vav en función de o, sino que también tiene aquí una finalización, un sufijo de a. Aquí vemos la mater lecciones y podemos encontrar esta palabra. Entonces, vamos a ver un poquito solamente de esto de los patrones en hebreo. Por ejemplo, la palabra número 1 ya les había dicho que es abad. Aquí vemos, quiere decir trabajo o servicio. La palabra número 2, que es ebed, perdón, que es ebed. Aquí vemos las es en estos nikud, ebed. ¿Qué quiere decir ebed? Quiere decir un siervo, es decir, en esta palabra lo que cambia son las nikud. En esta abad, pero acá ebed, y solamente cambia las nikud y cambia de abad a ebed, que quiere decir siervo.
pero vémonos, o esclavo, pero vemos nosotros que siempre va a estar vinculado las palabras con lo mismo, es decir, trae la misma raíz de significado. Y por eso cuando vemos las palabras en hebreo, vamos a encontrar que tal vez una palabra, por ejemplo, ya cuando vemos acá la sexta, que tal vez decimos, bueno, pues no se parece a la tercera, o tal vez no se parece a la quinta, pero vamos a ver que como traen la misma raíz, aquí bueno es la transliteración, pero en el hebreo siempre vamos a encontrar las mismas letras, solamente los nikud cambiándola o alguna otra función gramatical, y vemos nosotros que siempre va a tener la misma definición, es decir, nos va a llevar a la misma raíz. Por ejemplo, abad quiere decir trabajo, servicio, ebed, que lo que cambia es la vocal, quiere decir siervo o esclavo. La tercera, mabat, vemos nosotros que quiere decir mabat, cambia el prefijo y es un servicio, está hablando del servicio, pero es la misma raíz de trabajo, de siervo, de esclavo. Mabat vemos nosotros aquí en el hebreo que tiene un prefijo y es lo que está cambiando en la palabra, pero siempre va a encontrar usted el patrón inicial del uno, lo va a encontrar en cada una de estas palabras, y estas palabras pues obviamente tienen esa misma raíz. Vemos la cuarta palabra, abudá, que lo que cambia es el sufijo. Vemos nosotros que tiene la finalización de la vocal en a, y nos quiere decir esto, abudá, labor, o sea, está hablando de lo mismo, servicio, labor. Número 5 obed, vemos la palabra número 5 obed, que también vemos que es un nombre donde estuvo el arca del pacto, obed, y quiere decir, y lo que cambia una vez más es la vocal aquí, el nikud, y quiere decir trabajador o devoto, como obed Adonai, el devoto del Señor. Entonces, pero todas estas palabras tienen esa misma raíz. La número 6 abodá, vemos nosotros abodá, y vemos que cambia. ¿Qué es lo que cambia? Porque hay una vocalización aquí de la bab y de la hey y con la a. Y aquí igual cambia porque en medio de la raíz de la palabra, que es la ain, la bet y la dalet, está en medio una bab, y esto cambia porque es una vocalización diferente y nos da otra palabra. Y acá no solamente está la bab, sino que también está la finalización de a. Y vemos nosotros estas diferentes palabras, pero están en una misma raíz de palabra. Vemos otro patrón en hebreo de katal. Este patrón katal nosotros vemos que está caracterizado por las kamats. Todas las palabras que encuentren en este patrón katal van a tener dos kamats. Si usted las ve aquí, usted las ve aquí. Y se cambia de un sustantivo a este patrón katal. Por ejemplo, aquí dice yosher, que quiere decir honestidad, rectitud. Pero con el patrón katal cambia a yashar, pero vemos que es la misma raíz de la palabra. Vemos la yod, la shin y la resh, y quiere decir honesto o recto. Acá estaba yosher, honestidad, rectitud, pero yashar es honesto o recto. Y vemos la palabra resha, que es maldad. Vemos la nikud de la e, aquí resha, maldad, pero para cambiar a las dos kamats en el patrón katal, rasha, malvado. Hay otro patrón que se llama patrón mictal, y nosotros vemos por ejemplo que el patrón mictal está como lo dice aquí la palabra, aunque también los patrones puede cambiar mi, ma, ti, según la palabra en hebreo, pero en este caso es el patrón mictal. Vemos nosotros aquí el mi en cada una de las palabras. Aquí dice mib, taj, que viene de la raíz ta, bataj, perdón, aquí, que está hablando de un refugio, de una confianza en Dios. Entonces vemos nosotros que la palabra puede cambiar de bataj a miptaj
solamente por el patrón mictal, y pues obviamente nos da otra palabra, otro significado, pero siempre, le vuelvo a repetir, vuelve a la misma raíz de la palabra. Aquí dice migdal. Migdal sabemos que quiere decir torre y viene de la palabra raíz gadal. Gadal quiere decir crecer, como por ejemplo de la palabra también que es gadol, que es grande, pero gadal es como algo que se está acrecentando, que está creciendo, y de ahí viene migdal, que es una torre. ¿Por qué? Porque es algo que se agranda. Migrash, vemos esta palabra aquí, migrash, que viene de garage, que está hablando de un campo abierto o de un lugar abierto. No solamente en el sentido de un campo, sino puede ser también un lugar abierto. Aunque no sea un campo, puede ser algún lugar abierto donde incluso venden algo. Y aquí vemos otro patrón, el patrón tactul, y vemos nosotros también que se caracteriza por la ta que está al inicio, así como se llama tactul, nos va a enseñar, y aquí de hecho la U, porque acá usted ve la U también, ve la U en su forma gramatical de esa regla de la VAB, con aquí el signo que nos está enseñando que es una U. Entonces es el patrón tactul. Vemos la palabra aquí, tamrur, que está hablando de amargura. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la mem, la resh y la resh, donde también viene Mara, el nombre Mara, sí, todos los nombres que es como Miriam, Mara, todo eso viene de la palabra raíz, amargura o amargo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver cuál es la raíz de una palabra, cuáles son las letras, las consonantes que son de la raíz, para poder saber cuál es la palabra inicial base y poder después entender el desarrollo de la palabra en sí total, y ver obviamente cuál es su significado. Aquí vemos otra palabra, takmul. Takmul, que está hablando de un beneficio social. Vemos que la palabra clave aquí es la gimel, la mem y la lamed, que está hablando de una bondad, de una generosidad. Así que nosotros vemos que en el hebreo existen estas diferentes patrones que nos van a hablar de estas palabras, de diferentes palabras, que vamos a ver una raíz, como le decía. Los patrones están compuestos de una raíz, y va a tener obviamente agregado los nikud, que nos va a vocalizar, los prefijos, como vemos aquí en esta palabra, con mi, como veíamos en ese patrón de mi, mictal, y puede ser un sufijo, como vemos aquí, que es la terminación en a, y pueden tener un dagesh, que es la duplicación también de las palabras, de las letras, perdón. Así que nosotros vemos que todas las palabras en hebreo están compuestas de esta manera. Tienen una raíz, tienen un tronco, por decirlo así, y diferentes ramas donde se usan diferentes palabras, pero siempre vuelven a una misma raíz, que es importante conocerla, esa raíz, nosotros en las palabras, para poder identificar de qué nos está hablando, y va a ser mucho más fácil al leer el hebreo, para saber de qué está hablando, es decir, cuál es la raíz de esa palabra, y entender su significado, porque siempre las palabras van a venir siempre a una raíz específica en el hebreo. Así que hasta la próxima. Shalom, shalom.